Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Quizás para mucha gente fuera de México, e incluso de este país, puedan desconocer qué es lo que acaban de leer en el título de este video. Tepito es un barrio dentro de la colonia Morelos, Ciudad de México, en los límites de la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Este lugar es cierto que ha tenido una mala fama, por esas excepciones de personas quienes le hacen algún mal a los demás. La gente comenta que en ese barrio se pueden encontrar cosas a la venta, si saben buscar, de cosas que no son del todo permitidas, que existen muchos negocios turbios y cosas del estilo. Sin embargo, la mayoría son gente trabajadora, con una personalidad increíble y me consta. En este barrio existe un mercado que es ahí de donde viene la fama de este lugar, y de lo que en ocasiones menos se habla, son de esas experiencias paranormales que vamos a escuchar esta noche, ¿le parece? Aprovechemos entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Natalia Figueroa, quien esta noche nos cuenta esto. Viví un tiempo con mi abuela en una vecindad, creo que sí se considera así, sobre la avenida Fray Bartolomé de las Casas. Esto por allá del año 2007 en Tepito, y para mi trabajo en las mañanas debía caminar por donde estaban los puestos del tianguis. Sin embargo, los días martes, que es cuando todos por acá descansan, ir por ahí o regresar caminando en esa zona que de verdad se nota mucho lo vacío que se queda cuando no hay puestos. Y esto que les quiero contar pasó precisamente un martes. Regresaba de mi trabajo. Había salido también ese día con unos amigos, por lo que vendría caminando a eso de las 8 o 9 de la noche, por la calle Toltecas, a un costado de donde están muchos locales que en ese entonces estaban cerrados. E iba por ahí, caminando sola. No veía ni una sola persona. Cuando, como a unos 15 metros o un poco menos, veo a un niño parado. Este niño tendría unos 5 o 6 años como mucho. Me acuerdo que solo tenía una playera, algo sucia, y de la cintura para abajo solo llevaba ropa interior, descalzo. Y yo pues sigo caminando hacia él, pensando en que quizás por ahí estaban sus padres o con quien viniera, ya que sería raro que anduviera solo por ahí. Este niño estaba viendo hacia una pared, viéndola de abajo para arriba, cuando me voltea a ver y comienza a correr hacia el lado de los locales cerrados. Y yo claramente, a menos ya de 8 o 10 metros, veo cómo comienza a treparse rápido por las paredes. Luego llega hasta la altura donde hay una reja de metal y quienes hayan pasado por ahí, no sé si aún a día de hoy tenga eso, pero en aquel entonces, esta reja tenía púas en la parte más alta de la reja y las pasó como si nada. Esto fue tan antinatural de ver porque no te esperas a que alguien, menos un niño, trepe de esa forma como lo vi, como un animal casi creo. Rápido, sin detenerse por las púas, solo escuché cómo se iba alejando por los techos corriendo. Y por supuesto, yo también me fui corriendo de ahí, llegando rápido a casa de mi abuela y sí noté que no había nadie más en ese tramo, alguien que viniera con él. A día de hoy no supe qué es lo que vi. Mis amigos me comentan que quizás fue un duende, y otros me dijeron que pues a lo mejor un fantasma. Pero lo raro era que, de haber sido un fantasma, yo sí veía cómo movía las rejas. Sonaba cuando corrió y la reja también moviéndose. Aunque, no sé, después de ver eso, cualquier cosa tiene sentido. Y no volví a pasar de noche por ahí. Es difícil tratar de teorizar qué vio Natalia esa noche, sobre todo si no estuvimos ahí para ver detenidamente, en apenas ese poco tiempo que lo vio, algún detalle más. Pero lo cierto es que creo que a la mayoría no nos gustaría comprobarlo teniendo eso de frente. ¿O a usted sí? Mientras responde esa pregunta, vámonos con Eduardo Tejeda, quien esta noche nos cuenta esto. Precisamente en el año 2012, dejé de tener mi puesto en el mercado, en Tepito. Este espacio fue heredado por mi abuelo dentro de los locales. Yo me fui por otras cuestiones, pero aún se quedó en mi familia. Sin embargo, antes de irme, en el año 2010,
tuve una experiencia que cargo todavía conmigo, algo paranormal que me marcó mucho. Cuando terminábamos el día, yo guardaba algunas cosas en las bodegas que algunos teníamos disponibles, sobre todo como mi caso, que era de mi abuelo a quien querían mucho y tenía años trabajando ahí. Y les hablo de bodegas muy adentro de los locales, donde nadie podía acceder fácilmente y por eso estaba muy bien cuidado por ahí. Solo tenía un acceso y pocas personas tenían llave. En mi caso no tenía. Pero afuera de esa bodega siempre estaba un conocido que estaba al pendiente de quién entraba o salía. Y esa noche yo llevaba algunas cosas cargadas en el Diablito, este tipo de carrito de tubos de metal que te sirve para cargar de todo, cajas principalmente, apiladas. Yo me dirigí a ese cuarto y al entrar, que apenas me abrió este muchacho, que lo saludé y todo. Entré, bajé una pequeña rampa, con él quedándose atrás y, por pisar no sé qué cosa, empecé a tambalearme con el Diablito y las cosas que traía cargando. Todo esto fue en cuestión de segundos que estaba ya pensando en que esto se me iba a caer encima y me iba a ir muy mal. Era muy pesado. Cuando del otro lado, detrás del Diablito, que no podía ver bien por lo alto de las cosas que tenía, encima yo no soy una persona muy alta, escucho que un hombre me dice que ya lo tenía agarrado, que lo empujara. Y sí, sentí como el Diablito se mantuvo estable, por lo que me pude mover y devolverlo a su posición, sintiendo que quien me estaba ayudando lo acomodaba de vuelta y me dijo que tuviera cuidado con la bajada. No, hombre, muchas gracias, hermano, dije, quedándome paralizado, porque cuando moví el Diablito rápido, no hubo tiempo de nada. Vi que la bodega estaba completamente vacía, no había nadie más. Comienzo a voltear para todas partes y le pregunto al muchacho, ya saliendo de ahí, que si alguien más había entrado, contándole que alguien me ayudó porque me andaba cayendo con todo y me dijo que no, que yo mismo vi cómo él abrió el candado, que estaba cerrado, no podía haber nadie más adentro, diciéndome también que seguro se había tratado de la misma persona o, como él me dijo, aparecido, que de pronto les tira paro, como decimos acá en México, cuando alguien te ayuda con algo, pero que tampoco lo han visto, no saben quién es. Me decía esto, se persignaba y a pesar de que en un inicio sí me dio miedo porque volteé de nuevo hacia la bodega y no había nadie. Después me sentí muy agradecido con quien sea que me ayudó y desapareció en ese momento. Y no me volvió a pasar eso en el mercado. A la gente que visita seguido este lugar, ha escuchado sobre este fantasma, alma o energía, que sigue ayudando a quien lo necesita. Pero mire ese detalle, el que nunca se deje ver por nadie más. Cuéntenos, en lo que Sebastián Ramírez nos cuenta lo siguiente. Por el turno en el que trabajé hace años, en una tienda de ropa en el centro, tomaba el metro y regresaba ya a eso de las 11 de la noche a mi casa. Vivía en Tepito, y para llegar a mi casa debía atravesar el mercado por la noche. Nunca tuve miedo porque vivía ahí desde hace muchos años. Conocía a mucha gente y aunque estuvieran solas algunas calles, caminaba tranquilo. Sin embargo, esa noche, iba cerca del mercado, dando vuelta en una calle completamente sola cuando escucho detrás de mí esa frase que no quieres escuchar de alguien en las calles de la Ciudad de México, en el estado o en las combis. Esa frase de que ya te la sabes, con la cual después te quitan tus cosas. Por lo que volteo rápido, molesto, asustado y veo a mi mejor amigo de por ahí. Él no es una persona que robe, para nada. Él me quería asustar y lo consiguió. Se rió conmigo y cuando ya le dio un pequeño golpe en el brazo, luego de saludarlo, rápido me preguntó que quién era la chica que venía acompañándome. Yo me quedo pensando si de pura casualidad en el trayecto me pudo ver con alguien, si yo saludé a alguien más, pero pues no tenía idea de qué me estaba hablando. Y le digo que no venía con nadie, que a quién se refería. No te hagas, hombre, si justo te acabo de ver aquí dando la vuelta por aquí en la esquina. Venían bien pegaditos, ¿eh? Una chica así un poco más baja que tú, cabello negro. ¿Quién era? Cuéntame. Yo le juré que no venía con absolutamente nadie, que de ser así me dijera dónde estaba,
Íbamos en una calle que no tenía ni una salida más que la del fondo para dar vuelta de nuevo hacia otra cuadra. Y fue cuando él cayó en cuenta de eso y al volverme a preguntar si era cierto entonces que venía solo, yo también me di cuenta que él no mentía, me estaba diciendo la verdad. Le dije que no, que en todo momento iba solo, que de hecho me asusté de más con él porque fue la primera persona que vi en ese tramo. Bueno, que escuché hasta que él me habló. Y él me dijo algo que me asustó todavía más. Eso creo que explicaría el cómo es que iba esa muchacha detrás de ti. Mira, yo creí que sí se conocían, que venían juntos, a lo mejor venían jugando o algo porque como yo la vi caminando contigo, te digo, parecía que estaban jugando a algo porque ella iba caminando tan pegada detrás de ti, con los pies casi sincronizados con los tuyos. Te juro que desde la distancia que los vi pude notar que casi tenía su cara pegada a tu nuca. Los vi dar vuelta, yo también venía para acá. Y fue hasta que también giré que ya no la vi, y decidí acercarme contigo. Ver la cara de mi amigo contándome esto, e imaginarme a alguien caminando así, detrás de mí. Créanme que si no fuera porque él estaba conmigo, habría salido corriendo si me hubiera dado cuenta por mí mismo al ver eso. Por lo que no supimos entonces qué pasó. Y por más que volteamos para todas partes en esa calle, no vimos nada. Aceleramos el paso y llegamos a la calle donde cada quien se separaba para ir a su casa. Por más que pasé por ahí más noches, por mi trabajo, de día, de noche, nunca me pasó de nuevo eso o algo parecido. Digo, yo no vi a esa muchacha y realmente no sentí nada, pero sabía que mi amigo me estaba diciendo la verdad respecto a eso. Sin embargo, nunca supimos qué fue, quién era esa chica y a dónde se fue cuando dimos la vuelta, porque estaba así de pegada a mí. ¿Cree que haya sido de estos seres aprensivos que de alguna forma te roban la energía? Estuve intercambiando unos cuantos mensajes con Sebastián sobre esto, preguntándole si en algún momento que recuerde de ese tiempo, si se llegó a sentir cansado, débil, que dejaba de rendir en su día a día, pero me comentó que no. Entonces, ¿qué podría hacer? Coméntenos y no olvide seguirme en Instagram, tanto en mi cuenta, que me encuentra como @alan.salas, doble A después de la primera S, y la cuenta del mausoleo, @mausoleo de los horrores. La página de Facebook, todas las redes sociales están en el primer comentario, como siempre, o en la descripción. Compártanos sus historias por allá. Muchas gracias de antemano. Y todavía están a tiempo para enviarnos sus experiencias en el metro. Casi termino ese video que recuerdo les había puesto en los comentarios que vendría pronto una entrega más de este tema. Así que aún alcanzamos a agregarlos si nos los envían en estos días. Muchas gracias de nuevo. Ahora sí, Miguel Jiménez nos cuenta esto. Hace muchos años ya, quizás fue en el 2003, yo trabajé un tiempo en el mercado de Tepito. Esto para pagarme la escuela. Y aparte, yo vivía a unas calles del mercado, por lo que me quedaba perfecto. Trabajaba en la mañana y en las tardes ya me iba para la universidad. Y era muy frecuente que pasara a almorzar con una señora que por mí no tendría problema en mencionar su nombre, su local, o como le decían, pero pues uno nunca sabe si esto se pueda tomar como algo ofensivo para la familia sobre todo. Y a esta señora yo la conocía y platicábamos siempre muy ameno. Incluso cuando me veía a las prisas o yo no sé cómo le hacía para saber cuando yo tenía problemas con el dinero que yo jamás le conté. Ella me invitaba al almuerzo. Cocinaba unas migas que eran mi adoración de entre todo lo que cocinaba. Y por más que yo insistía en pagarle, ella me decía que no. Que cuando fuera arquitecto y ganara muy bien se lo pagara. O que le remodelara su casa a manera de pago. Riéndose e insistiendo que así lo dejara, que ella me lo invitaba. Y así estuve, por unos meses hasta que, de plano, ya no podía trabajar por el tiempo que me pedía la universidad. Sin embargo, había conseguido una beca que me facilitaba la existencia respecto a esto. Y me acuerdo que la última semana que estuve trabajando ahí, me había tenido que ausentar en el mercado por unos 5 días. Mi jefa entendía perfectamente, por eso no hubo problema cuando regresé a trabajar por unos días más.
Y cuando salí ese día, iba tan aprisa que me acuerdo que sabía que tenía que comer, pero por tener tantos pendientes en la cabeza, eran finales, debía mantenerlo de la beca sí o sí. Me fui sin pararme a comprar algo de comer. Salí del mercado para caminar hacia el metro y a unas 2 calles me topé a esta señora, la del puesto de los almuerzos. Nos saludamos. Le digo que voy a prisas y ella de su bolsa saca una bolsa de plástico y me la da. Yo la tomo y veo que era un plato desechable con comida. Le agradezco mucho y le pregunté que cuánto me cobraba por ello, pero fue de esas veces en que no me dejó pagarle. Y bueno, como sabía que no la iba a convencer de pagarle, le agradecí, no saben cuánto. Me salvó ese día de no comer nada, y me fui, despidiéndonos en la calle. Al día siguiente que fui a trabajar, le conté a mi jefa que la señora del local me había salvado el día por esa comida que me regaló, que más al rato iría para agradecerle con más calma y mi jefa me vio con una cara de extrañeza, preguntándome que si me refería a... dijo su nombre. Le dije que sí, y ella me dijo: Miguel, ¿estás seguro que fue ella la que te dio la comida? Le volví a decir que sí, y preguntándole ahora yo que por qué. La señora falleció hace ya 6 días. ¿No viste su local? No han abierto. Ahí pusieron un moño negro. ¿De verdad te pasó eso? Yo no podía creer lo que me dijo mi jefa. Desde que había regresado no había ido a su puesto como para darme cuenta de eso. Sin embargo, ¿cómo podía ser posible eso? Yo me comí las migas que me regaló la señora. ¿Cómo un fantasma te puede regalar algo que, en teoría, debería ser como ellos, no? Algo que no es real del todo. Vaya, que ya no están aquí, pero se manifiestan. ¿Por qué la comida sí fue real y yo la vi como siempre, como todos los días? Pero mi jefa me insistía en que me decía la verdad, que podía ir a ver a su local o esperarme para preguntarle a sus hijas si no le creía. Ellas también trabajaban ahí. Y ese día me acuerdo que la pasé tan triste por ello, no podía creerlo. Cuando me fui, pasé por su local y... sí, mi jefa tenía razón, estaba cerrado. Tenían un moño negro en su local y la foto de la señora. Era verdad, había fallecido, pero ¿por qué la vi? ¿Por qué me dio eso? Hasta donde yo sabía por cosas que había escuchado del tema paranormal, de las historias de la gente. Una aparición te asustaba o estaba relacionada con algo malo. Yo creo que por la impresión más que nada. Aunque ahora, con esta experiencia, supe que no siempre era así, que a veces, aunque hayan dejado ya este mundo, las personas regresan y son como eran en vida. En este caso, una persona que siempre me ayudó cuando lo necesité, sin tener que decírselo o pedírselo. Por eso llevo en mi corazón a Tepito. Ahora vivo en Canadá, pero una parte de mí se quedó allá gracias a esta señora. ¿Sería capaz de sentir miedo con un encuentro de esta naturaleza? No le culpamos si su respuesta es un sí. Sin embargo, yo creo que por cómo fueron las cosas podrían entrar otros sentimientos antes que aterrarnos, ¿no? Y mire que hablamos de un encuentro paranormal. Solo que así son estas situaciones. Esperemos esté descansando en paz. Y Minerva Palacios nos cuenta lo siguiente. En esta ocasión me gustaría compartirles un relato de parte de mi papá, quien me había contado esto hace unos años, pero cuando encontramos este canal le pedí que me recordara cómo fue eso que le pasó cuando él era joven. Y sí me di cuenta que lo recuerda perfectamente, ya que me dijo que haber visto eso siempre le ha impactado tanto. Cuando él vivía en la Ciudad de México, tenía muchos amigos de todas partes. Uno de sus mejores amigos vivía en Tlatelolco, y la verdad me cuenta mi papá que ese amigo tuvo una relación que hizo que desconociera por completo a ese gran amigo. Nunca fue malo con él o algo por el estilo, no, sino que anduvo con una chica que todo el tiempo él se la pasaba preocupado. Decía mi papá que la justificación de su amigo era que ella le gustaba mucho y que seguramente cualquier otro muchacho querría andar con ella, y que seguro tenía muchos pretendientes.
aunque también decía mi papá que esta chica no se veía que fuera de esas personas infieles, una chica tranquila. Sin embargo, pues su amigo estaba muy preocupado por eso, siempre que no la tenía a la vista. Tenían 20 años en ese entonces. Y pasa que una tarde el amigo de mi papá llega con él a su casa, como de costumbre. Papá en ese entonces vivía en La Guerrero. Y cuando llega su amigo, él le empieza a contar que había ido con un señor al mercado de Tepito, por un conocido de su papá que le había platicado, no recomendado, platicado, acerca de un señor que solo podías ir con él si conocías a la gente que te lo pudiera recomendar y decir cómo dar con él en ese mercado. Y como su papá le contó todo porque alguien le platicó respecto a este señor, cada detalle de cómo dar con él, lo que hacía, los trabajos, este amigo fue a dar con él. Papá me contó que su amigo le dijo que era un hombre que venía de África, ahí en ese mismo mercado, que cuando pasó con él este hombre no se veía malo ni nada, por las cosas que le contaron que hacían, vaya, que lo atendió sin problema, bastante amable. Le dijo que iba esa tarde para buscar de alguna manera estar siempre al pendiente de su novia, o al menos seguro por ese miedo que tenía de que alguien más se le acercara con intenciones de cortejarla, y que entre más cosas que estuvieron hablando, este hombre le ofreció 2 opciones. La primera fue que podía hacer que para los demás, su novia, siempre oliera muy mal, a muerto, que fuera un olor tan insoportable que nadie podría estar cerca de ella, ni su familia, absolutamente nadie excepto él, que tendrían que trabajar seguido para estar renovando esto y que pues el precio a pagar no era solo lo monetario, sino que él también olería muy mal para los demás, a excepción de su novia, que esto no estaba en sus manos, por la forma en que trabajaba este hombre, según sus palabras, y que él no aceptó esa opción, sino la segunda. La segunda que este hombre le ofreció fue que con las cosas que su amigo llevó, que eran de su novia, ya que escuchó por su papá las cosas que hacía este señor, y él se imaginó el tipo de cosas que podría pedirle: ropa, un broche para el cabello que él tenía de ella, y que también tenía sus cabellos, una pulsera, cosas así. Con esto trabajó este hombre para hacerle un muñeco. Papá me dijo que su amigo, esa tarde que llegó a su casa, que estaban en su cuarto para que nadie más los viera, él sacó de su mochila una bolsita transparente con un muñeco, vudú, así como los conocemos. Un muñeco muy feo, raro, rudimentario, hecho con tela de, a palabras del amigo de papá, de la ropa que llevó de su novia. Y esa tarde su amigo fue porque le contó a papá que ya no aguantaba más. Él no sabía, pero ya tenía días de haber ido con ese señor, de estar espiando a su novia a través de ese muñeco, porque él se lo mostró a papá cuando sacó esa cosa de la mochila sin sacarlo de otra bolsa de plástico, y vio cómo ese muñeco movía las piernas. Mi papá me juraba por todo que él también vio cómo ese muñeco acostado movía las piernas como si estuviera caminando. Estaba muy asustado al ver eso moviéndose, y su amigo decía que ese muñeco, siempre que moviera las piernas, significaba que estaba caminando hacia alguna parte de su novia, que si hacía otro tipo de movimientos significaba que ella estaría haciendo otra cosa, que todo dependería del tipo de movimientos y posición de ese muñeco al moverlas, que sería gráfico con ello. No tendría dudas si su novia andaba haciendo alguna otra cosa. Papá no podía creer que ese muñeco de unos 15 centímetros se estuviera moviendo solo. Se detenía, seguía caminando, ese sonido de la bolsa al moverse eso adentro de ella. Y su amigo dijo que ya no soportaba más. Tenía mucho miedo, porque ya no aguantaba escuchar a ese muñeco moviéndose, haciendo ruido en esa bolsa, y que él no había pagado mucho dinero por ese trabajo, pero sí, lo que le advirtió este señor, que para poder estar siempre al pendiente de su novia, no podría dormir en las noches más que 1 hora. Por eso papá entendió por qué su amigo se veía tan cansado, con ojeras, con los ojos muy apenas abiertos, y él quería ir a deshacer ese trabajo, porque el señor tuvo razón. Él no pudo dormir más de 1 hora cada noche. Se dormía y despertaba al rato.
Trataba de conciliar el sueño, pero simplemente no podía. Papá le dijo que fuera a deshacer eso, el mismo día que fue a contarle eso y a mostrarle esa cosa, y eso hizo. Lo acompañó, pero papá se quedó en unos locales del mercado, en lo que su amigo fue con ese hombre. Entró y luego de un rato salió, diciendo que había terminado ese trabajo y se fueron a su casa. Papá me cuenta que al día siguiente, su amigo le llamó y le dijo que ahora sí había dormido muy bien. Había despertado con mucha fiebre, pero era esperable. Le dijo este señor también que se atendiera porque se iba a poner muy mal. Y sí, eso pasó. Le pegó muy fuerte esa fiebre, pero pues para el día siguiente ya se había recuperado. Sin embargo, él y su novia terminaron unos días después. Solo que a su amigo pareció no importarle mucho. Ya no tenía ese apego que lo llevó a hacer eso. Algo cambió, pero los dos jamás olvidaron a ese muñeco. Cómo se movía solo, cómo iba sincronizado con su novia, cómo fue un trabajo tan oscuro, aunque no lo parezca, y que es posible encontrarse en Tepito. Entre las cosas buenas y las malas que se llegan a contar de Tepito, no cabe duda que un sitio puede ser más interesante cada vez. Yo me quedo con lo bueno, con los relatos de la gente y con los suyos, que si ha pasado por algo así en Tepito, cuéntenos, sería un placer conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.